Hola, hoy te contaré una historia tradicional de Alemania que se llama Los Músicos de Bremen. Disfrútala y no te olvides de suscribirte. En un rincón apacible del campo, donde los caminos polvorientos serpenteaban entre verdes colinas y campos sembrados de trigo dorado, vivía un burro de edad avanzada. Durante muchos años había trabajado con diligencia para su amo, cargando sacos de grano al molino, jalando carretas bajo el sol ardiente y soportando la lluvia cuando las estaciones se tornaban grises. Su cuerpo había envejecido, y sus patas, antes firmes, ahora temblaban levemente con cada paso. Sus orejas largas colgaban pesadamente, y su pelaje ya no brillaba como antes. Una mañana, mientras descansaba a la sombra de un viejo roble, escuchó murmullos provenientes del establo. Su amo, en voz baja y con gesto severo, decía que el burro ya no era útil y que no valía la pena alimentarlo más. Aunque el burro no comprendía todas las palabras, el tono era claro. Con el corazón encogido y la tristeza apretando su garganta, el burro decidió marcharse antes de que llegara la noche. Partió con paso lento pero decidido, dejando atrás la granja donde había pasado toda su vida. Mientras avanzaba entre arbustos y senderos ocultos por ramas y hojas secas, el burro se repetía que aún tenía fuerzas, que podía ser útil de otra manera. Así nació en su mente una idea peculiar: podría ir a Bremen, una ciudad lejana de la que había oído hablar a los viajeros. Allí, con suerte, podría convertirse en músico callejero. ¿Quién podría resistirse a la melodía profunda de su rebuzno entonado con emoción? Mientras el sol ascendía en el cielo y las cigarras cantaban entre los árboles, el burro continuó su viaje. Al cabo de unas horas, divisó una figura encorvada a la orilla de un camino. Era un perro de caza de pelaje desordenado y mirada apagada. Jadeaba con la lengua fuera, tumbado al pie de un arbusto. El burro, con voz grave y amable, le preguntó qué le sucedía. El perro, con ojos tristes, explicó que su amo ya no lo quería. Antes era rápido y fuerte, pero ahora, con sus patas doloridas y su olfato menos agudo, ya no servía como antes. El burro se conmovió profundamente. Sin dudar, le propuso unirse a él en su viaje a Bremen. Podían formar una banda musical, él rebuznaría, y el perro ladraría a tiempo. Al perro la idea le pareció tan inesperada como esperanzadora, así que se levantó y se unió al burro en la marcha. El camino seguía entre colinas onduladas y bosques susurrantes. A medida que el día avanzaba, la luz del sol se filtraba a través de las ramas, creando juegos de sombras que bailaban sobre el sendero. Fue en una de esas zonas boscosas donde los dos nuevos amigos escucharon un maullido lastimero que provenía de lo alto de un árbol. Al mirar hacia arriba, distinguieron un gato de pelaje ceniciento y ojos vidriosos, sentado sobre una rama gruesa, con la cola caída y expresión desolada. El burro le preguntó qué le pasaba, y el gato explicó que su dueña, una anciana amable, había muerto hacía poco. Desde entonces, nadie le daba leche ni lo acariciaba, y en la casa ya no querían alimentarlo. Temiendo que lo echaran o algo peor, había huido. El perro movió la cola con simpatía, y el burro propuso lo evidente: que se uniera a ellos. El gato, intrigado por aquella travesía hacia lo desconocido, aceptó. Pensó que podía agregar a la banda un ronroneo o un maullido afinado. Y así, los tres continuaron juntos. Cuando el sol ya caía detrás de los montes y el cielo se pintaba de naranjas intensos, los nuevos compañeros se detuvieron a descansar junto a un pequeño riachuelo. Allí, entre el murmullo del agua y el croar lejano de las ranas, compartieron sus primeras horas como grupo. Aunque no habían ensayado ni una sola nota, ya sentían una conexión especial, como si cada uno supiera el valor del otro sin necesidad de palabras. La noche cayó con su manto estrellado, y los animales se acurrucaron bajo un gran roble, rodeados de luciérnagas que titilaban como pequeñas hadas. El burro cerró los ojos mientras el viento agitaba suavemente las hojas. Y así, con sueños de música y libertad, terminaron su primer día rumbo a Bremen. Al amanecer, el bosque se llenó de sonidos suaves. El gorjeo de los pájaros se filtraba entre las ramas, y una brisa fresca recorría el follaje, trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra. El burro se desperezó con un largo bostezo, seguido por el perro, que estiró las patas con esfuerzo, y el gato, que se sacudió el rocío de los bigotes. Pronto retomaron el camino. No habían avanzado mucho cuando, al pasar por una cerca cubierta de enredaderas, oyeron un sonido extraño, un cacareo desesperado que provenía de un gallinero descuidado, en la parte trasera de una casa casi abandonada. Entre tablas viejas y gallinas que picoteaban el suelo,
sobresalía un gallo de plumas rojizas, con la cresta caída y los ojos cansados. Subido sobre una viga, miraba el horizonte con melancolía. El burro, con su característica voz grave, le preguntó qué le ocurría. El gallo les explicó que aquella sería su última mañana, pues el dueño de la casa planeaba cocinarlo para la cena. El perro gruñó con indignación, y el gato abrió los ojos de par en par. No era justo. El burro, siempre el más sensato, repitió su propuesta: viajar a Bremen, convertirse en músicos, vivir libres y alegres. El gallo, sin dudar un segundo, dio un salto desde lo alto y aterrizó con gracia frente a ellos. Agitaría sus alas al compás de la melodía y cantaría al amanecer como en sus mejores días. Y así, los cuatro emprendieron el camino con nuevos bríos. El grupo ya no era solo un trío esperanzado, sino una banda en formación, una compañía de soñadores. Por los senderos, a través de bosques que se abrían como pasillos secretos y campos que danzaban con el viento, caminaban rebuznos, ladridos, maullidos y cacareos, entre risas y alegría. Pero a medida que el día se desvanecía y las primeras sombras comenzaban a alargarse entre los árboles, el bosque se volvió más espeso, más silencioso. El cielo se teñía de gris, y el aire se enfriaba. El burro, que conocía bien la prudencia, propuso buscar un sitio para pasar la noche. Fue entonces cuando, a través de las ramas entrelazadas, divisaron una tenue luz entre los árboles. Una ventana encendida, lejana, como un faro en medio de la oscuridad. Se acercaron con sigilo. La casa era pequeña pero robusta, de madera tallada con columnas gruesas y techo de tejas musgosas. Oculta entre los árboles, parecía surgir del bosque como si hubiera crecido allí. Los animales se ocultaron detrás de unos arbustos. Desde allí, a través del vidrio empañado, vieron algo que les erizó el pelo y las plumas. Dentro de la casa había una mesa cubierta con comida, panes dorados, un gran pastel de carne, frutas jugosas, y una jarra que humeaba, pero quienes se sentaban alrededor no eran campesinos ni ancianos, sino cuatro bandidos armados que reían con carcajadas ásperas y chocaban jarras llenas de bebida. El perro gruñó entre dientes. El gato se encogió. El gallo guardó silencio, y el burro frunció el ceño. No podían entrar. Eran solo animales. Pero la idea de que una banda de ladrones disfrutara de aquel banquete mientras ellos dormían en el bosque, hambrientos y con frío, resultaba difícil de aceptar. Fue el burro quien propuso el plan más extraño de todos: asustar a los bandidos haciéndoles creer que la casa estaba embrujada o tomada por monstruos. El perro movió la cola, el gato se relamió los bigotes, y el gallo agitó sus alas. Cada uno ocuparía su lugar. Primero, el burro se apoyó en el alféizar de la ventana. Luego el perro se subió sobre el lomo del burro, el gato trepó sobre el perro, y finalmente, el gallo se posó en la cabeza del gato. Todos se equilibraron torpemente, formando una figura disparatada, alta y temblorosa. A la señal del burro, los cuatro animales emitieron sus sonidos al mismo tiempo: un rebuzno fuerte y tembloroso, un ladrido fiero, un maullido desgarrador y un cacareo que cortó el aire. El estruendo fue tan repentino, tan aterrador, que las ventanas vibraron y la jarra de la mesa se volcó. Los bandidos, sobresaltados por aquel caos sobrenatural, se levantaron de un salto, derribando sillas y platos, y salieron corriendo al bosque, gritando que la casa estaba maldita. Se internaron entre los árboles sin mirar atrás. Dentro, el silencio volvió de inmediato. Los animales, al ver que la casa estaba vacía, entraron cautelosamente. El burro empujó la puerta con la cabeza, el perro olfateó el suelo, el gato brincó a una silla y el gallo examinó el lugar desde una viga alta. Pronto, todos se sentaron frente a la mesa, maravillados por la abundancia. Comieron como no lo habían hecho en años. El burro masticó zanahorias y pan, el perro devoró restos de carne, el gato se relamió un cuenco de leche, y el gallo picoteó migas dulces con placer. Luego, uno a uno, se fueron acomodando en rincones cálidos para dormir. El burro se acostó junto a la chimenea, el perro se enroscó en una alfombra, el gato se subió a una silla acolchada, y el gallo se posó en una lámpara colgante. La noche cubrió el bosque y la casa, pero dentro reinaba la paz. Por primera vez en mucho tiempo, los cuatro amigos se sintieron seguros. Y así terminó aquel día extraño, en una cabaña que ya no era de ladrones, sino de cuatro valientes músicos, o al menos, aspirantes a serlo. El aire matinal olía a tierra húmeda, a hojas crujientes y al tenue perfume de flores silvestres que bordeaban el claro donde se encontraba la acogedora cabaña que los animales habían conquistado.
Un suave resplandor rosado se colaba entre los árboles al amanecer, dibujando largas sombras de ramas como si el bosque entero estuviera estirándose y desperezándose tras un profundo sueño. Aquel lugar que había sido refugio de ladrones, ahora comenzaba a transformarse en un hogar lleno de esperanza, alegría y sonidos nuevos. El burro salió primero, moviendo su robusto cuerpo con calma y haciendo sonar los cascos sobre las piedras húmedas del sendero. Se detuvo un momento a oler el aire, parpadeando despacio, como saboreando la paz. El perro lo seguía, sacudiéndose la pelusa de la cola con energía y corriendo alrededor del burro como si quisiera jugar. El gallo, siempre alerta, ya estaba posado en una rama cercana, mirando hacia la lejanía como si aún fuera el centinela del grupo. Y el gato, con pasos suaves y elegantes, se estiraba bajo el sol que comenzaba a calentar suavemente el mundo, ronroneando como si su alma estuviera hecha de pura satisfacción. Durante los días siguientes, todos se dedicaron a transformar aquella vieja casa. La cocina, que antes guardaba ollas sucias y migajas de comida robada, ahora era un espacio limpio con jarras llenas de agua fresca, cestas de frutas silvestres y bancos improvisados hechos de troncos cubiertos con musgo. El burro tiró de ramas para construir una pérgola donde pudieran reunirse por las tardes, y el perro cavó con entusiasmo para limpiar el pequeño camino que llevaba al arroyo. El gallo vigilaba desde el tejado, siempre cantando con fuerza para espantar a cualquier intruso. Y el gato, silencioso pero atento, se encargaba de mantener todo en orden, atrapando insectos y mariposas con gracia juguetona. Cada uno, sin que nadie se lo pidiera, encontraba su papel en aquella pequeña comunidad. Y por las noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas titilantes, los cuatro se reunían frente al fuego para compartir historias, recordar tiempos pasados y, sobre todo, tocar su música. El burro golpeaba suavemente unas ramas huecas con sus cascos, el perro aullaba a la luna con una melodía melancólica, el gato rasgaba los hilos de una vieja escoba como si fuera un arpa encantada, y el gallo, con su canto potente y afinado, remataba cada pieza como si se tratara de una ópera en pleno bosque. Las luciérnagas bailaban en el aire como si fueran notas vivas, y los árboles susurraban en la brisa, acompañando aquel concierto de animales soñadores. Pronto, su música comenzó a atraer a otros habitantes del bosque. Una familia de erizos se acercó una noche con pasos tímidos y ojos brillantes. Después vinieron unos conejos, que se escondieron al principio tras los arbustos pero luego se quedaron hasta el final del concierto, moviendo las orejas al ritmo de la música. Incluso un viejo ciervo apareció en una ocasión, observando en silencio desde la distancia, como un sabio anciano emocionado por un recuerdo del pasado. Fue entonces cuando los animales decidieron que, aunque nunca llegarían a Bremen, no importaba. Bremen podía estar en cualquier lugar donde sus corazones se sintieran libres, seguros y felices. Y aquel rincón del bosque, con su cabaña entre los árboles y el murmullo del arroyo, era más que suficiente. Durante los meses siguientes, su fama creció, no como músicos famosos que viajaban de ciudad en ciudad, sino como guardianes de la música del bosque. Criaturas de todos los rincones se acercaban a escuchar sus conciertos. A veces era solo un solo del gallo bajo la luna, otras veces una sinfonía completa con todos los animales del claro participando. Y cuando la música terminaba, todos se quedaban en silencio, como si el tiempo se detuviera por unos segundos, sintiendo una felicidad que no necesitaba palabras. Con el paso del tiempo, decoraron la casa con flores secas, tapices tejidos con yedra y corteza, y un pequeño escenario hecho con piedras planas, cubierto por ramas que dejaban pasar la luz de las luciérnagas. Ahí fue donde celebraron su primer festival de la aventura, en recuerdo de aquella noche en que espantaron a los ladrones y comenzaron su nueva vida. El burro fue el maestro de ceremonias, usando una corona de hojas. El perro organizó juegos y carreras para los invitados. El gato decoró todo con plumas y mariposas que atrapaba suavemente para luego dejarlas libres. Y el gallo, como no, cerró la noche con una canción que hizo a todos suspirar. En ese festival, todos contaron cómo llegaron allí. Cada uno compartió su historia con emoción y orgullo. No había tristeza, solo gratitud por haber encontrado un lugar donde ser útiles, donde ser escuchados, donde ser queridos. Se abrazaban con la mirada, con un leve roce de patas o un suave maullido, entendiendo que lo que los unía era más fuerte que cualquier miedo o dolor pasado. Y así, los músicos de Bremen, aunque nunca pisaron la ciudad, se convirtieron en leyendas. No por su fama, ni por su técnica musical, sino porque transformaron el miedo en coraje, la soledad en amistad y una cabaña abandonada en un hogar lleno de vida. Cada mañana, cuando el sol apenas iluminaba los troncos del bosque,
El canto del gallo anunciaba un nuevo día. El burro se desperezaba con una sonrisa tranquila. El perro corría feliz entre los árboles. El gato estiraba sus patas frente al fuego. Y todos sabían, sin decirlo, que estaban justo donde tenían que estar. Y así vivieron, alegres y unidos, en su bosque encantado, donde cada sonido era una nota y cada día una nueva canción. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué parte es la que más te ha gustado?